En este módulo 3, una descripción general de la concientización sobre los peligros para la salud en la industria del entretenimiento. Este material se creó conforme al número de concesión SH-05146-SH9 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente las opiniones ni políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos. La toma perfecta, la iluminación perfecta, el ángulo de cámara perfecto. ¿Existe algún peligro aquí? Por supuesto. ¿Es fácil de detectar? Por supuesto. Sin embargo, existen algunos peligros que podrían estar presentes durante el rodaje de una película que son más difíciles de evaluar, pero aún así pueden causar enfermedades o lesiones importantes. Dedicaremos este módulo a analizar los peligros comunes para la salud que se encuentran en la industria del entretenimiento y cómo reducir la exposición de todos los miembros del equipo afectados. Al comenzar la búsqueda de una ubicación, se debe determinar y comunicar quiénes serán responsables del proceso de identificación de peligros. Se ha identificado la ubicación perfecta, tiene el aspecto o la iluminación adecuados y el costo es justo. Hay espacio para el montaje y el rodaje, pero ¿hay peligros ocultos en este lugar perfecto? ¿Cómo lo sabe? ¿Se lo ha utilizado recientemente? ¿Para qué? Si es posible, se recomienda comenzar con una inspección visual del espacio o edificio y determinar si se requerirán modificaciones a la estructura antes o durante el rodaje. Las empresas de exploración de ubicaciones con experiencia están familiarizadas con algunos peligros ambientales o para la salud comunes que pueden presentarse según la condición del edificio o el espacio. Si la ubicación estuvo vacía durante algún tiempo, es posible que se hayan desarrollado riesgos para la salud debido a pérdidas de agua, vandalismo, vagabundeo o la falta de controles de temperatura y humedad. Considere las fuentes de información sobre los peligros potenciales. ¿Conocemos al propietario del edificio? ¿Podemos averiguar para qué se usaba antes el edificio? Debe preguntar al agente de arrendamiento o al propietario del edificio si tienen materiales que contengan asbesto, pintura a base de plomo, moho, o si alguna vez se han probado estos elementos. Lo que debe buscar dependerá de cómo se utilizará el espacio y si se requiere alguna modificación estructural o estética. Es muy importante completar una evaluación de riesgos para la salud antes de llevar personas a un espacio para comenzar a trabajar. Una evaluación de riesgos toma en cuenta cuál es el peligro potencial, quién está en riesgo de exposición a dicho peligro, qué tipo de controles o estrategias de peligros deben usarse para mantener a las personas seguras y cualquier medida adicional que pueda ser necesario tomar. Tómese un momento para revisar estos ejemplos de peligros para la salud y considere si tiene otras sugerencias para los controles. Por ejemplo, a primera vista, puede haber desechos de aves o roedores en lugares de filmación que han estado desocupados durante un periodo de tiempo. Estos excrementos de animales pueden contener agentes patógenos virales o bacterianos que podrían provocar enfermedades a los miembros del equipo si respiran el polvo mientras se prepara el espacio para la filmación. Una estrategia de control incluirá la limpieza apropiada del área antes de que se ocupe el espacio y preferiblemente de una manera que evite que el material de desecho se esparza por el aire. Se puede usar equipo de protección adicional durante la limpieza. Al buscar una ubicación interior y completar una evaluación previa, se debe determinar si existen peligros potenciales con los materiales de construcción. Además de garantizar que el edificio sea estructuralmente sólido, incluida la verificación de declaración de ruina, certificación para su ocupación o presencia de medidas de seguridad contra incendios, también es posible que haya peligros para la salud ambiental ocultos dentro de la estructura. Si el edificio ha sufrido daños por incendios, hay residuos químicos que pueden permanecer en las superficies.
Si el edificio ha sufrido daños por agua, existe la posibilidad de que crezca moho, lo que puede provocar reacciones alérgicas y problemas respiratorios en personas susceptibles. Si el edificio es una estructura antigua, puede tener materiales que contengan asbesto, como pisos, adhesivos para pisos, aislamiento o materiales de techos. Siempre es más seguro ser precavido y solicitar al propietario del edificio una copia de una inspección de asbesto. Esto es especialmente importante si el edificio se parece al edificio que se muestra en la foto o si la producción incluye cualquier alteración de paredes interiores, cielos rasos, ventanas, tuberías, conductos o pisos o superficies exteriores, como revestimientos, paredes y techos. La pintura con plomo también es un peligro oculto en el interior y exterior de edificios antiguos, como los construidos antes de 1950, pero también hasta 1978. Si la pintura se está descascarillando o se alterará durante las actividades de preparación o filmación, como se muestra aquí, puede ser necesaria una reparación profesional. Si caen virutas de pintura al piso y pueden convertirse en polvo durante el tránsito peatonal por el edificio, el polvo podría transportarse por el aire y causar un riesgo de inhalación. El polvo también puede contaminar la ropa del equipo y los actores, y podría ser arrastrado hacia remolques, vehículos personales u hogares. Esto aumenta el peligro de exposición al plomo para las familias de todos los miembros del equipo de producción. Si seleccionó un lugar al aire libre para la filmación, hay algunos puntos que debe considerar con anticipación. Primero, las condiciones meteorológicas pueden ser favorables y dar como resultado un final perfecto con una comedia romántica, o volverse peor que una película de terror si existe la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas, como viento, tornados, granizo, lluvia, inundaciones repentinas o tormentas eléctricas. Debe haber un plan establecido con anticipación que se haya comunicado al equipo. Este plan debe cubrir dónde y cuándo refugiarse, cómo se supervisarán las condiciones meteorológicas mientras esté en el lugar o en el set, y la OMS es responsable de comunicarse con las personas que están en la escena. Si la producción o preproducción se llevara a cabo durante los meses más cálidos o en ciertos lugares, se debe prestar especial atención a la posibilidad de enfermedades relacionadas con el calor. Los sets deben tener acceso a sombra, estaciones de enfriamiento y agua, como se muestra aquí, y todas las personas que estén en el lugar deben estar bien informadas sobre el uso de estos recursos y bajo qué condiciones deben usarse y con qué frecuencia. Prepararse y responder ante una enfermedad causada por el calor requiere atención adicional, ya que alguien que sufre un golpe de calor está atravesando una emergencia médica y se deben tomar medidas para reducir la temperatura corporal de la víctima inmediatamente. Si la filmación se lleva a cabo en un lugar alejado o aislado y los servicios de emergencia pueden tener un tiempo de respuesta prolongado, asegúrese de que exista un plan para la comunicación y las medidas en el lugar que se tomarán mientras espera los servicios de emergencia. Si el rodaje se hace al aire libre, es importante saber cómo reconocer ciertas plantas, como la hiedra venenosa, el sumaque venenoso o las ortigas, para poder evitarlas. Las picaduras de abeja, avispas u hormigas pueden causar una reacción alérgica potencialmente mortal en algunas personas, por lo que la planificación previa es importante aquí. En algunas ubicaciones geográficas, ciertos insectos, como garrapatas o mosquitos, pueden ser portadores de enfermedades y transmitirlas a través de picaduras, como la enfermedad de Lyme o Zika, por lo que, nuevamente, se debe planificar adecuadamente y tomar las precauciones correspondientes. Esto incluye saber qué plantas y animales son nativos del área, usar camisetas de mangas largas o pantalones largos, usar repelente de insectos, prestar atención a fuentes de agua estancada y tener equipos básicos de primeros auxilios en el lugar. Si los miembros del elenco o del equipo tienen alergias a las picaduras de insectos conocidas,
Esto debe comunicarse y debe establecerse un plan para obtener atención médica inmediata si es necesario. Esto es importante especialmente si la filmación se hace en un lugar remoto con acceso limitado a los servicios de emergencia. Para conocer precauciones adicionales, o si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Salud local, los expertos locales del área en la que trabajará, o si su producción tiene un médico o representante de seguridad en el set. Ellos también pueden ayudar a responder preguntas. Si la filmación requiere que el equipo o personal entren en cuerpos de agua, como un estanque o lago, tenga en cuenta que en ciertos lugares o durante ciertas épocas del año, el agua podría contener escorrentías contaminadas con bacterias que podrían causar enfermedades o infecciones. Es posible que sea necesario analizar el agua y los expertos en salud pública de la zona pueden ayudar. Finalmente, la propagación de enfermedades transmisibles, como el resfriado común o la gripe, o como en 2020, el coronavirus COVID-19, es un peligro ambiental adicional que se debe considerar. Adherirse a las pautas de salud pública adecuadas con respecto a la limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos comúnmente compartidos, lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, y administrar la ocupación de áreas con poca ventilación debe ser parte del plan de salud y seguridad para el set de producción. Muchos lugares de trabajo requieren la manipulación de productos químicos, ya sea como parte de la tarea de trabajo o para limpiar después de un derrame, o simplemente como parte de la limpieza general. Algunos productos químicos pueden ser los mismos que se usan en el hogar, otros pueden ser muy diferentes. Analizaremos algunos de los peligros químicos más comunes asociados con la producción de películas en las próximas diapositivas y luego hablaremos sobre las formas de mantener la seguridad durante el uso de estos materiales. Existen numerosos productos químicos que se utilizan para crear y también reparar el fondo y los accesorios utilizados en la producción de películas. A menudo se utilizan pinturas, tintes o tintas para crear fondos visuales y, dependiendo de cómo se apliquen estos materiales a un fondo, cortina o accesorio, como con rodillo, brocha, inmersión o aerosol, la cantidad de material químico que podría ser inhalado es variable. Algunas pinturas o tintas necesitan un periodo de tiempo de curado o secado, durante el cual liberan gases y generan olores. Los olores pueden ser molestos o provocar efectos en la salud como dolor de cabeza, mareos o náuseas en algunas personas. Además, algunos solventes o limpiadores, así como pegamentos o adhesivos en aerosol, pueden contener ingredientes químicos que no solo son desagradables o irritantes al olfato, sino que también son más tóxicos si se inhalan o entran en el contacto con la piel. Estos pueden usarse durante la construcción del set, la creación de efectos o la reparación de fondos o accesorios del set. Como veremos en breve, es muy importante leer las etiquetas de los productos químicos y saber cómo encontrar información sobre los ingredientes peligrosos. Para la construcción del set y accesorios se puede usar un material de espuma para crear formas livianas para fondos y accesorios como rocas o columnas falsas. Está hecho de espuma de poliuretano pulverizable o espuma rígida de dos partes, como cuando se combinan una parte A y una parte B, ya sea al mezclar líquido en un recipiente o con una manguera rociadora. Además de ser potencialmente muy inflamables, cuando estos productos químicos, conocidos como isocianatos, se combinan para generar la espuma expansiva, el vapor que también se libera puede inhalarse o asentarse en la piel, y este producto químico en el aire puede causar efectos significativos en la salud. En un set de producción cinematográfica se pueden encontrar algunos productos químicos como elementos que se compran o se llevan al lugar físico, como combustible para un generador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos materiales químicos se convierten de una forma a otra al usarse, y esto podría modificar el peligro de exposición para las personas que los rodean. Por ejemplo, el combustible es generalmente líquido, pero una vez que se vacía en un generador,
pero una vez que se vacía en un generador, la combustión incompleta del combustible da como resultado una emisión de escape. El monóxido de carbono, o CO, es un gas incoloro e inodoro que está presente en las emisiones de escape, por lo que los generadores deben colocarse en lugares donde haya abundante aire fresco exterior, y no en el interior, donde se puedan acumular niveles peligrosos de monóxido de carbono. El humo de soldadura es otro ejemplo de un peligro químico potencial en el aire que se produce cuando un material se transforma en otro durante su uso. Si la construcción del set requiere la soldadura de materiales metálicos, el humo que se observa que se libera a partir de la soldadura se llama humo de soldadura y los metales vaporizados contenidos dentro de dicho humo de aspecto turbio pueden ser dañinos si se inhalan. Finalmente, otra sustancia química común que se utiliza para crear cierto efecto atmosférico durante el rodaje es la niebla, el humo o la neblina atmosféricos o teatrales. La niebla y neblina teatrales generalmente están hechas a base de agua y no son irritantes. Sin embargo, a veces se agregan productos de glicol, lo cual puede ser problemático para algunas personas con asma, hipersensibilidad o con exposición prolongada. Además, ciertos estados tienen reglamentaciones con respecto a la exposición de niños o menores a los efectos de la niebla y neblina, así que verifique en la etapa de preproducción si hay limitaciones o requisitos de uso. Esto puede incluir el uso de un dispositivo de monitoreo en tiempo real que mida la cantidad de partículas de aerosol esparcidas en el aire para garantizar que la concentración no exceda un límite permitido. Entonces, ¿cómo podemos encontrar información sobre estas sustancias químicas? ¿Y cómo protegernos cuando trabajamos con ellas en el set? La seguridad química consiste en más que simplemente hacer una búsqueda en Internet y ver qué aparece. Los empleadores deben proporcionar información sobre los tipos de sustancias químicas con la que es posible que se trabaje durante la producción, cómo manejarlas de forma segura y qué hacer en caso de un derrame químico o una emergencia. Los recipientes de productos químicos deben estar debidamente etiquetados, y los productos químicos cuentan con un documento informativo llamado Hoja de Datos de Seguridad, o SDS, la cual debe guardarse en un lugar accesible de su lugar de trabajo. Las hojas de datos de seguridad son proporcionadas por el fabricante y se utilizan para comprender las propiedades y los peligros de los productos químicos utilizados en el lugar de trabajo. Cuando entendemos los peligros de los productos químicos que utilizamos para nuestro trabajo, podemos protegernos mejor mientras completamos nuestras tareas. Las SDS son herramientas útiles en el lugar de trabajo y deben revisarse antes de comenzar cualquier trabajo que requiera el uso de un producto químico. Es mejor aprender cómo responder ante un derrame o exposición accidental antes de que suceda, para que se pueda reaccionar rápidamente. Las SDS a veces pueden ser difíciles de leer o comprender, porque es posible que se usen términos que no ha escuchado antes. Si tiene preguntas, es importante que le consulte a su supervisor. Las hojas de datos de seguridad brindan información sobre el nombre de la sustancia química, las rutas por las que la sustancia química puede ingresar al cuerpo, los signos y síntomas de la exposición, las maneras en que los empleados pueden protegerse si están expuestos, y una explicación sobre qué hacer en caso de emergencia. La información en una SDS sigue un orden estandarizado, de modo que no importa qué producto químico se esté utilizando. El usuario siempre puede consultar la misma sección en cada SDS para encontrar el mismo tipo de información. Este enfoque es utilizado en empresas de todo el mundo para mantener la coherencia para todas las personas, y esto se denomina Sistema Globalmente Armonizado, o SGA. Veamos un ejemplo juntos. Veamos juntos este ejemplo de SDS. Primero, es posible que deseemos saber por qué estamos usando un determinado químico, y luego podríamos querer saber cómo podría potencialmente dañarnos mientras lo usamos. La primera página de una SDS debería responder a esas dos preguntas. Aquí tenemos una SDS de hipoclorito de sodio o lejía. Sección 1. En la identificación se indica el nombre del producto
y cualquier nombre alternativo. La exposición a sustancias químicas puede causar muchos efectos o síntomas de salud diferentes. La exposición a algunos productos químicos puede causar mareos o problemas respiratorios de inmediato. Otros productos químicos, si entran en contacto con la piel, pueden causar inmediatamente una quemadura grave o destruir el tejido cutáneo. Estos son efectos inmediatos. En la sección 2 de una SDS, siempre se abordarán los peligros del producto químico. En esta SDS de hipoclorito de sodio, podemos ver en la indicación peligro, ubicada debajo del rombo rojo que se llama pictograma, que puede causar quemaduras graves en la piel y daño ocular. Cuando los productos químicos están presentes en el lugar de trabajo, la información sobre ellos debe estar fácilmente disponible para cualquier persona que deba trabajar con ellos o que pueda tener exposición. Y recuerde, a veces se trata de una sustancia química que se crea al realizar una tarea o al usar un equipo, como soldar, aserrar madera para construir un set, o poner en funcionamiento un generador o una herramienta a gas. Es importante que sepa con quién hablar en el set si experimenta un efecto adverso para la salud. Como recordatorio, siempre es mejor controlar los peligros en orden descendente, lo que significa encontrar una manera de eliminarlos antes de que alguien esté expuesto y tenga la posibilidad de lesionarse. Preste atención a la ventilación para ciertas actividades y no suponga que trabajar afuera es suficiente. Abra los contenedores de transporte en los que pueda haber fondos pintados en áreas donde haya buena ventilación adicional, al aire libre o con ventiladores, para ayudar a disipar los vapores acumulados de los materiales de emisión de gases. Asimismo, mantenga los recipientes individuales de solventes, pinturas, tintas o agentes de limpieza que se usen en la construcción del set bien cerrados cuando no estén en uso. Aunque la niebla y neblina teatrales generalmente están hechas a base de agua y no son irritantes, es importante considerar los controles apropiados. Coloque el equipo de pulverización en un lugar donde no sople directamente sobre los miembros del equipo, por ejemplo, o considere el trabajo con efectos visuales de postproducción en lugar de crearlos durante la filmación en sí. Tenga cuidado con la limpieza. No use aire comprimido para limpiar superficies donde pueden haberse asentado elementos. Elija los métodos de aspiración, limpieza húmeda o con paños según el material de desecho. Si es necesario, puede usarse equipo de protección personal o PPE. Recuerde, eliminar el peligro evita que toda la responsabilidad de elegir las medidas de seguridad y salud correctas recaiga sobre los miembros individuales del equipo. Sin embargo, si no es posible eliminar el peligro por completo, establecer políticas y procedimientos en el lugar de trabajo y luego cumplir con ellos puede ayudar a reducir la exposición a los peligros, y el uso de equipo de protección personal, PPE, aunque es la forma menos efectiva de controlar peligros, es a menudo un componente necesario para la protección de los empleados. El equipo de protección personal, PPE, es el equipo que usa una persona para protegerse durante una actividad peligrosa. Esto puede incluir peligros para lo siguiente: cabeza, incluidos los ojos, como partículas volátiles o salpicaduras de productos químicos; la nariz y los pulmones, durante la inhalación de agentes contaminantes en el aire; y los oídos, durante secuencias de filmación ruidosas o actividades de construcción de sets. También puede incluir peligros para las manos y los dedos, como cortes o abrasión por mover o manipular materiales, manipular equipos que vibran y manipular productos químicos como pintura, solventes o pegamentos. El PPE también se usa para proteger el cuerpo. Esto puede incluir sistemas de detención de caídas, pero también cuando se filma en condiciones de poca luz y se necesitan chalecos de alta visibilidad. Puede incluir peligros para la piel, como cuando se pinta un set grande y se necesita una cobertura de cuerpo completo. Y finalmente, podría incluir peligros para los pies por objetos que puedan caer sobre los dedos de los pies, al pisar algo afilado como un clavo, o caminar por lugares al aire libre donde existe la posibilidad de que haya serpientes venenosas. Podríamos necesitar PPE si los otros controles implementados para eliminar o reducir el peligro
no son completamente efectivos o confiables. Aunque un empleador tiene el deber de explorar e implementar controles en la parte superior de esta pirámide primero, también es necesario mejorar las políticas y brindar capacitación. El equipo de protección personal se considera complementario de estas otras estrategias de control. Puede pensar en situaciones o lugares de trabajo que haya encontrado en los que se utilizó un enfoque de control múltiple. Se producen más de 20,000 lesiones oculares en el lugar de trabajo al año, y más del 90% de ellas podrían haberse evitado con las gafas de protección adecuadas. Si un miembro del equipo está expuesto a partículas volátiles, como cuando se utiliza pintura en aerosol, se lijan o cortan materiales que producen partículas de polvo, se debe usar protección ocular que cumpla con las normas gubernamentales. Un ejemplo de esto sería protección ocular que cumpla con la especificación ANSI Z87.1 y que cuente con dicha indicación impresa. Tenga en cuenta que los lentes y armazones recetados estándar no cumplen con estos requisitos, y las gafas de seguridad deben colocarse sobre las gafas recetadas, o deben obtenerse gafas de seguridad recetadas específicas. Las lesiones en las manos provocan más de 1 millón de visitas a la sala de emergencias cada año. De estas, se descubrió que el 70% de las personas heridas no usaban guantes en el momento de la lesión. La selección del par de guantes adecuado para el trabajo depende de la tarea que se realice. ¿Los guantes son solo para protección térmica o se están manipulando sustancias químicas nocivas? ¿Se trasladan materiales ásperos, como madera o metal, durante la construcción? Es importante determinar qué nivel de agarre o destreza en los dedos se necesita, y también seleccionar el tamaño de guante adecuado para su mano. Si se le asigna un PPE, debe usarlo. Hay una razón por lo que se lo suministró y es su responsabilidad usarlo de manera correcta y constante para lograr la protección prevista. El PPE debe ajustarse correctamente para que funcione correctamente, y esa responsabilidad recae en usted, el usuario. La protección para los ojos o las manos que no se ajusta correctamente puede suponer un peligro adicional, por lo que si no se ajusta correctamente, notifique a un supervisor o asistente de dirección para que se le pueda proporcionar el PPE adecuado. Antes de ponerse su PPE, revíselo para verificar que no esté dañado. Manténgalo limpio y en buen estado y determine cuándo debe reemplazarlo y cómo obtener un nuevo PPE de parte de su supervisor o asistente de dirección. Si bien los peligros químicos que pueden haber en el aire deben eliminarse mediante otros controles, si esto es posible, un respirador puede ser el único medio de protección adecuada. Esta determinación debe incluir la ayuda de un profesional de salud y seguridad, y existen ciertas obligaciones legales que el empleador debe cumplir para garantizar una protección adecuada. Sin embargo, puede haber casos en los que existen exposiciones molestas o no peligrosas, y que puede haber disponibles máscaras antipolvo o máscaras de respiración con filtro, para su comodidad. No obstante, existen obligaciones con respecto al uso de este tipo particular de PPE, así que asegúrese de consultar primero con su director o supervisor. Veamos ahora un resumen y revisión de este módulo. Concienciación sobre los peligros para la salud en la industria del entretenimiento. Aunque la necesidad de moverse rápidamente para capturar la iluminación perfecta o mantenerse dentro del presupuesto es importante, es imperativo que todas las personas presentes en el set o involucradas en una producción asuman la responsabilidad de garantizar la salud y seguridad de ellas mismas y de las personas a su alrededor. Esto significa verificar siempre con los supervisores los requisitos u obligaciones específicos para llevar a cabo el trabajo de manera segura. Esta responsabilidad puede cambiar con el tiempo, así que es importante que sepa a quién y a dónde acudir para acceder a esta información. Las siguientes 3 diapositivas le permitirán revisar sus conocimientos sobre esta sección. Pregunta de revisión 1. Durante la construcción del set, se pueden usar productos químicos para hacer un fondo, como material plástico de espuma o pintura. La información sobre estos productos químicos se puede encontrar en una hoja de datos de seguridad o CDS. ¿Es esto verdadero o falso?
Así es. La respuesta es verdadera. Pregunta de revisión 2. ¿Se utiliza una sierra para cortar piezas de madera durante la construcción del set? ¿Se necesita protección ocular? La respuesta es A. No. B. ¿Se pueden utilizar gafas como las que se usan para esquiar? C. Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con una norma específica. ¿Eligió la opción C? Eso es correcto. Recuerde, la protección ocular adecuada tendrá impresa una clasificación ANSI Z87. Pregunta de revisión 3. Durante la exploración de ubicaciones se identifica un edificio antiguo que anteriormente se usaba como fábrica textil como una opción potencial para la filmación. ¿Existe algún peligro potencial para la salud? A. No, mientras sea estructuralmente sólido. A rodar. B. Sí. Puede haber materiales de construcción tóxicos, como pintura con plomo o asbesto, excrementos de animales o moho. Esto necesita una evaluación adicional. Según lo que se observa en esta foto, y al saber que el edificio se usó para otro propósito en otro momento, definitivamente es importante hacer una investigación adicional antes de determinar si este espacio es seguro para ocupar. Los siguientes son algunos recursos informativos adicionales sobre los temas que se cubrieron en este módulo. Como siempre, comuníquese con su coordinador del sitio, asistente de dirección o representante de seguridad para obtener más información. Agradecimiento especial por los servicios de traducción proporcionados por The Translation Station Inc. Language Solutions Made Simple.